educación cristiana ejerce poderosa influencia en la educación en general. De tal manera, por ejemplo, que hay un libro muy lindo llamado ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? En ese libro, los autores destacan varias áreas donde la educación cristiana, basada en Jesucristo, ejerce influencia. Por ejemplo, en la codificación de idiomas, que permiten que la Biblia sea escrita en idiomas de las personas locales. La educación cristiana se basa en los principios y en el ejemplo de Jesucristo. Eso está registrado en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, está escrito: Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. La educación cristiana empieza y se fundamenta en Jesucristo. Eso significa que es importante que veamos a Él y a sus enseñanzas como el eje central de todo el proceso educacional. Y es esta educación que ha influenciado generaciones y permitió el surgimiento de escuelas y universidades famosas, como por ejemplo Yale, Oxford y Harvard. Es verdad que algunas de esas instituciones no permanecen en los fundamentos de la educación cristiana, pero hoy hay centenas de colegios, instituciones y universidades que son totalmente comprometidas con los fundamentos y las virtudes de la educación cristiana basada en Jesucristo. ¿Por qué la educación cristiana es tan especial? Es especial porque ejerce poderosa influencia en la vida integral de las personas, de tal manera que cambia, transforma la vida de las personas. Dos ejemplos claros en la Biblia. En Lucas 19, Jesús visitando a Zaqueo. La vida de Zaqueo nunca más fue la misma después de los poderosos ejemplos y enseñanzas de Jesucristo. Lo mismo ocurrió con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Esa señora fue transformada. Así que la esencia de la educación cristiana es la transformación de la persona, a tal punto que su vida cambia y la vida de la familia también cambia por completo. Personalmente, yo he sido muy beneficiado por la educación cristiana. En Bolivia, mi país de origen, de los 12 años de la educación básica, yo estudié 11 años en la educación cristiana. En Brasil, cuando me vine a vivir al Brasil, la educación de la graduación, educación cristiana. Maestría, doctorado, postdoctorado, educación cristiana. Y todo eso me influenció de manera poderosa y yo aprendí la ética del trabajo, responsabilidad, compromiso, servicio a las personas. Mi vida es mucho mejor gracias a la influencia poderosa de la educación cristiana basada en Jesucristo y en su palabra. Bueno, tú ya has notado la importancia de la educación cristiana basada en Jesucristo y en su palabra. Así que tú, mamá, y tú, papá, permite que tu hijo y tu hija tengan la oportunidad de beneficiarse con la educación cristiana. Pon tu hijo y tu hija en una escuela o en un colegio cristiano para que reciban la influencia. Y tú que eres joven, ¿por qué no haces plan de estudiar en una universidad cristiana? Allí, con seguridad, aprenderás mucho más que apenas elementos académicos. Allí tú tendrás la oportunidad del crecimiento intelectual, pero también ético, moral, espiritual y social. Es mi deseo que tú seas influenciado por la poderosa educación cristiana.